Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Trasfondo en 5 minutos dedicado al mundo de Warhammer 40.000. Seguimos con nuestro repaso a las legiones y a sus primarcas con uno de los personajes menos conocidos y quizá menos populares, Perturabo y los Guerreros de Hierro. Vamos a conocer un poco más en profundidad acerca de este hijo del emperador, que quizá tiene un trasfondo más interesante de lo que podría parecer en un primer momento, cómo era su legión y cuáles son algunos acontecimientos más importantes en los que se han visto envueltos. Pero antes de nada, recordaros que podéis ir a Sinbad Marine tanto en YouTube como en iVoox, darle a me gusta y dejarnos en los comentarios todas vuestras opiniones. Y sin más, allá vamos con el trasfondo de 5 minutos al cuadrado sobre Perturabo y los Guerreros de Hierro. Los Guerreros de Hierro fueron la cuarta legión de marines espaciales creada por el emperador para su gran cruzada. Un ariete utilizado para derribar toda fortaleza o ciudadela que se atreviera a interponerse en el camino del emperador. Una legión sinónimo de rigor y maestría en el asedio, tanto en la defensa como en el ataque. Durante su creación, la semilla genética de la cuarta legión mostró una adaptabilidad superior a la media, y las tasas de rechazo de implantes fueron notablemente bajas. Esta ventaja hizo que su fuerza de combate creciese rápidamente, a diferencia de otras legiones. Gracias a esta adaptabilidad genética, la legión fue puesta muy pronto en servicio activo junto a la primera y a la quinta, para destruir los últimos elementos de resistencia de Terra. Estos éxitos y sus cantiosos números la convirtieron en una de las legiones más amplias durante los primeros años de la Gran Cruzada, y permitió a sus fuerzas dividirse entre varias flotas expedicionarias de gran tamaño. La más destacada de ellas fue la octava flota expedicionaria, que cosechó grandes éxitos en una prolongada campaña de 11 años que fue clave en el establecimiento del control del Imperio sobre el segmento solar. A medida que se avanzaba en la expansión de la Gran Cruzada, es curioso mencionar que la formación militar de la Cuarta permanecía rígidamente intacta, tanto en su estructura organizativa como en sus métodos de combate, a diferencia de otras legiones que estaban empezando a presentar diferencias culturales y genéticas propias que se alejaban cada vez más del patrón común de fundación. A diferencia de la Cuarta, en unas pocas décadas sus hermanas habían evolucionado hasta revelar rasgos de carácter reconocibles y hasta extremos en algunos casos, y modos de combatir idiosincráticos que se apartaban considerablemente del patrón básico. Al contrario que estas, la Cuarta Legión tendía siempre a superar cualquier obstáculo o dificultad que se encontraran con la aplicación y meticulosa fuerza de sus armas, en lugar de con astutas estratagemas o con sangrientas heroicidades. Se dice que estos rasgos les marcaron como combatientes poco imaginativos, mecánicos y hasta deshonrosos a ojos de algunas legiones y de sus señores, como por ejemplo Horus. Por otro lado, no obstante, para algunos de los miembros del alto mando de la Gran Cruzada, estos rasgos eran positivos, ya que hacían de la Cuarta una legión más fiable en sus despliegues que algunas de las legiones más quijotescas, y estaba más dispuesta a obedecer órdenes sin quejas. Como consecuencia, la Cuarta fue cada vez más usada para libros vitales, de desgaste e interminable derramamiento de sangre, y en poco tiempo se convirtieron en bestias de carga. Libraron repetidamente asedios ingratos y campañas prolongadas de supresión que exigían el poderío de los astartes para asegurar la victoria, pero que conllevaban poco renombre. De esta forma, su antaño gran fuerza numérica se desangraba con el desgaste, y mientras sus legiones hermanas la superaban en gloria. Sobre su forma de combatir, la Cuarta Legión operó desde sus primeros días como una fuerza determinada y disciplinada, tan sólida e inflexible como el metal del que más adelante tomarían su nombre. Sus miembros eran conocidos por ser unos de los más tecnológicamente aptos y habilidosos por vocación, y preferían atacar desde una posición de superioridad aplastante siempre que podían, descargando directamente todas sus fuerzas sobre el enemigo. A medida que su papel pasó a ser el de una fuerza de combate de primera línea, se le dio cada vez más importancia a la formulación de detalladas estrategias previas a la batalla y al uso de bombardeos concentrados en masa como precursores del ataque. Pero aunque estas tácticas indicaban un enfoque cerebral, pragmático, calculado, también era igualmente cierto que una vez empezada la batalla no cesarían en su ataque por nada, excepto una orden directa del nivel más alto, incluso a pesar de sufrir repentinos reveses de fortuna o bajas inesperadamente altas o incluso apabullantes. Esta amarga testarudez creció con el tiempo y casi se convirtió en una fuente de orgullo para sus miembros. Se negaban a fracasar sin importar el coste en vidas y arrancaban la victoria fuera cuales fueran las probabilidades a fuerza de pura disciplina y potencia de fuego.
una doctrina que se vio clara durante la liberación del disputado mundo forja de Incaladion, y que, aunque al final se logró la victoria, la guerra supuso la casi total aniquilación de las fuerzas del frente de la octava flota expedicionaria de una forma innecesariamente costosa. Tras este episodio, varias voces críticas de la corte y entre los primarcas opinaron que la Cuarta Legión se había arriesgado deliberadamente a ser derrotada para demostrar que habían podido lograr lo que se les había encomendado en solitario, sin importar lo difícil que fuera. Durante esta batalla, la Legión se negó a retirarse del campo y siguió luchando a pesar de todo, aferrándose a un plan de batalla hecho pedazos. Lo que quedaba de la Cuarta, tras Incaladion, era una legión que ya no era la favorita de nadie. Pero el reencuentro con su primarca supondría un nuevo comienzo. El mundo al que fue a parar Perturabo fue Olimpia, un antiguo planeta colonizado por humanos en los límites del Sermenton Última, con una sofisticada cultura feudal. El lugar estaba fragmentado en centenares de ciudades-estado independientes y satrapías clientelares. Estas se enfrentaban entre sí, tejiendo una red cambiante de poder y de guerra. Empezaron a correr rumores y relatos de un extraño maravilloso muchacho que vagaba por los asentamientos periféricos menores, ganándose la vida tanto luchando como mercenario como trabajando de artesano con un talento fenomenal a pesar de su gran juventud y sin detenerse en ningún lugar. Las historias sobre el chico habían llegado hasta los oídos de Damecos, un gobernante astuto y sagaz que se había sentido lo bastante intrigado como para enviar a sus hombres a averiguar si había algo de verdad en ellas, y si era así, cómo aprovecharlas para su beneficio. Al ver al extraño joven en persona, Damecos le puso a prueba, presenciando por un lado su capacidad para derrotar a guerreros 2 veces más grandes que él y mucho más veteranos, y por otra su habilidad para resolver cualquier acertijo planteado por los eruditos. Este quedó tan impresionado que le ofreció un puesto en su corte y el chico y el tirano cerraron un trato: obediencia, lealtad y servicio por parte del muchacho, y por la del tirano, patrocinio y protección, además de acceso al mejor entrenamiento militar y educación. Al alcanzar la mayoría de edad, el joven escogió un nombre por el que sería conocido en su vida adulta, y que algunos afirmaban que había encontrado en un texto olvidado anterior a la caída de la humanidad, escrito en un lenguaje que solo el chico con su precoz habilidad había logrado traducir. Ese nombre era Perturabo, aunque nadie sabía qué significaba. El joven primarca ascendió por las filas de los ejércitos de su casa adoptiva, y las victorias se sucedieron bajo sus órdenes. Fue representado cada vez más como un caudillo particularmente sangriento, hasta para los estándares de su mundo, para el que la piedad era un concepto extraño y que respondía a cualquier insulto con una violencia letal. Hay que destacar que a pesar del hecho de que si hubiera querido, Perturabo podía haber derrocado a su señor y haberle reemplazado como tirano, nunca lo hizo. Al parecer el primarca no rompería su palabra ni su trato voluntariamente, y Damecos, aun con toda su vanidad y corrupción, tuvo cuidado de no darle nunca razón ni pretexto para hacerlo. Se cree que Perturabo ya había descubierto por sí mismo su verdadera naturaleza, y que de hecho esperaba que algún día su creador se revelase, lo que sucedió cuando el emperador en persona apareció en la órbita del planeta. La recuperación de Perturabo y su integración en las fuerzas de la Gran Cruzada fue rápida, y desde el primer momento Perturabo aceptó su cometido. Aunque todos los hijos del emperador mostraban un intelecto y una capacidad para absorber y adaptarse a los nuevos conocimientos que sobrepasaba la de cualquier humano, la capacidad de Perturabo para aprender era verdaderamente increíble, y pronto se dijo que de todos los hijos del emperador, él era el más dotado en términos de inteligencia científica y técnica. No obstante, gran parte de esa sagacidad estaba dirigida al interior, y Perturabo fue desde el principio una mente maestra, calculadora y distante, a la que no le importaba mucho socializar con otros, ni se dignaba a explicar sus actos o intenciones a quienes le rodeaban, ni siquiera a sus hermanos primarcas. Con ellos se mostró frío y cauteloso, hasta el punto de una indiferencia arisca. Para Perturabo, cada batalla y cada campaña no era más que un problema que concretar, de construir y superar, y no pasaría mucho antes de que los enemigos de la humanidad sintiesen el terrible poder de su mente. Perturabo recibió el mando de la Cuarta Legión, y la transición de autoridad hacia él fue rápida y absoluta. Tras llevar a cabo una revisión completa del historial de la Legión y compararlo con el de las otras legiones, Perturabo se sintió satisfecho de sus hijos y actuó consecuentemente. Su castigo fue el diezmado. 1 de cada 10 legionarios, determinado por sorteo, fue ejecutado sin honor, un acto ejecutado por los propios camaradas de cada reo. Algunos, en la corte imperial, protestaron por este sangriento mandato, mientras que otros, más comedidos, opinaron que el mando se le había dado demasiado pronto al primarca, que no estaba acostumbrado a los usos del imperio. Pero todas estas críticas fueron silenciadas por el emperador. Para los supervivientes del diezmado, la lección estaba clara. Así sería el gobierno de Perturabo, despiadado e inmisericorde y sin favoritismos ni preferencias.
Su pecado no había sido que hubieran fallado la Gran Cruzada, sino que no habían alcanzado todo su potencial. Para Perturabo no era suficiente que fueran simplemente superiores, su defecto era que no fueran ya supremos entre las legiones. Perturabo rehizo la legión a su imagen y semejanza, creando a los guerreros de hierro a base de sangre y fuego. La guerra se convirtió así en una ecuación letal que los guerreros de hierro estaban extremadamente preparados para resolver. Eran una máquina de guerra implacable e inflexible, una bestia de acero y fuego que barría mundos y devoraba ejércitos enteros. A medida que luchaban junto a cada una de sus legiones hermanas, se ganaban una reputación sin igual por su eficiencia brutal en combate, su dominio de la guerra de blindados y su puntería sin rival como artilleros. Se decía de los guerreros de hierro que no había ninguna fortaleza construida por humanos o alienígenas que no pudiesen derribar, ningún bastión que no pudiesen asaltar y ningún ejército que no pudiesen ahogar en su propia sangre a base de disparos y bombas. Muchas fuentes estiman que los guerreros de hierro sufrieron las mayores tasas de bajas de todas las legiones de la Gran Cruzada. No obstante, a pesar de su existencia genéticamente potenciada, se cree que una exposición tan continua a la pérdida y a la destrucción provocó una lenta y amarga corrosión en la psique de la legión. Perturabo y su legión no buscaron amigos ni aliados, salvo quizás entre los agentes del Mechanicum, que les apoyaban en su búsqueda de medios cada vez más potentes y eficaces. Para las fuerzas del ejército imperial y sus auxiliares, la reputación de los guerreros de hierro era particularmente oscura. Más que ninguna otra legión, los guerreros de hierro estaban dispuestos a usar y gastar las vidas de los auxiliares humanos como carne de cañón para agotar la potencia de fuego del enemigo, en oleadas a millares para sacar al enemigo de sus defensas o simplemente para calibrar la fuerza del enemigo observando cuándo tardaban en aniquilarlos. Estos repetidos incidentes solo sirvieron para machacar aún más el nombre de la legión y les hizo ganarse el odioso epíteto de los muele cadáveres entre las soldadescas de la Gran Cruzada. Aunque los honores y alabanzas en general importaban poco a los guerreros de hierro a nivel individual, la habilidad tecnológica y la capacidad de librar guerras, a la forma de que quería Perturabo, eran reconocidas y recompensadas. Esto se veía claramente en el rango de herrero de guerra. En la legión, este título llegó a reemplazar casi por completo los de pretor y lord comandante, además de consagrar a su portador como una encarnación de las doctrinas estratégicas de los guerreros de hierro. 3 herreros de guerra particularmente favorecidos por Perturabo fueron elevados a un rango superior, el de triarcas. Estos formaban el tridente, que nominalmente servía como un consejo consultivo para el primarca, pero que normalmente servía más para transmitir su voluntad y sus órdenes directas a sus subordinados. Entretanto, la flota expedicionaria de Perturabo fue empujada contra un letal enemigo tras otro, sin pedir ni recibir refuerzos o recursos adicionales salvo los que podía generar y adquirir por sí misma. Perturabo, amargado, pero férreo en su palabra, obedeció. Una legión erosionada por demasiado horror, desgaste y muerte, al servicio de una causa a la que obedecían sin gloria ni gratitud. Un descontento que provocó el cambio de bando de la legión durante la herejía. Ha habido quienes han argumentado que el defecto fatal de los guerreros de hierro era, sin embargo, una falta de fe a nivel fundamental. No creían verdaderamente en la causa de la Gran Cruzada ni en el emperador al que servían, o que ellos mismos fueran algo más que máquinas creadas para matar. Quizás fueron destruidos por el mismo pragmatismo y lógica que les había convertido en soldados tan despiadados y efectivos. La rebelión de Olimpia, su mundo natal, también fue una de las principales causas de su cambio de bando. La repentina noticia de la rebelión, transmitida personalmente por el señor de la guerra Horus a Perturabo, golpeó el corazón de la legión y de su amo, y no podía haber llegado en un momento peor. Perturabo se llevó a su legión de vuelta a su hogar con furia asesina. Olimpia ardió y ciudades enteras de parientes de los propios guerreros de hierro fueron pasadas a cuchillo. Con una rabia amarga que rayaba en la locura, Perturabo destrozó con sus propias manos las defensas que él mismo había levantado en otra época, y los guerreros de hierro no mostraron ningún tipo de piedad, y Olimpia y su sistema planetario fueron esclavizados brutalmente. Algunos dicen que, entre las ruinas de la antaño hermosa Olimpia, Perturabo y su legión sintieron por fin la desesperación al ver lo que habían desatado, y horror y culpa por aquello en lo que se habían convertido. Pero para otros fue entonces cuando los últimos restos de autoengaño abandonaron a la legión, y los guerreros de hierro y su primarca vieron por primera vez el rostro de sus almas y abrazaron la oscuridad. Tras esta tragedia, la legión se encerró aún más en un mundo privado lleno de sombría violencia y paranoias amargas. Oprimió brutalmente los mundos que guarnecía, y desató genocidios al primer atismo de rebelión abierta, mientras muchos de sus comandantes se fueron volviendo cada vez más desquiciados y aislados del imperio al que servían. De esta forma, llega Perturabo hasta los sucesos de Irvan V, donde se reveló por fin como una de las legiones fieles a Horus.
Posteriormente, la legión de Perturabo fue decisiva en el asedio de Terra, pues con su experiencia en el campo de los asedios permitió que las demás legiones traidoras atravesaran los muros y las defensas del Palacio Imperial al lograr destruir con satisfacción las fortificaciones que los puños imperiales habían erigido. Una pequeña victoria para Perturabo frente a Rorgaldor, al que tenía pues cierta inquina desde hace bastante tiempo, y que evolucionó todavía más, porque tras la derrota de los traidores y la precipitada huida de Terra, Perturabo preparó su propia revancha contra los puños imperiales en el planeta Sebastus, donde levantó la llamada Fortaleza Eterna. Al enterarse Rorgaldor, declaró que sacaría a Perturabo a rastras de su madriguera y lo traería a Terra en una jaula de hierro. Por eso en adelante, este suceso sería conocido con el nombre de Batalla de la Jaula de Hierro. La Fortaleza Eterna era un complejo enormemente fortificado de búnkeres, trincheras, minas, armas y reductos. Cuando Dor se presentó allí con 4 compañías de puños imperiales, esperaba librar una batalla honorable, pero eso no iba a suceder. Después de cortar el contacto entre los puños imperiales desplegados en el planeta con sus refuerzos estacionados en la órbita, Perturabo fue dividiendo y eliminando a sus rivales uno a uno, hasta que a las pocas semanas los marines leales combatían individualmente y cubriéndose con los cuerpos de sus camaradas caídos. Aunque Robert Guilliman acudió en socorro de los puños y luego expulsara a Perturabo del planeta, la lucha convirtió a Dor en un dorme roto, y el sacrificio a los dioses oscuros de 400 semillas genéticas robadas de su legión garantizó el acceso de Perturabo a la categoría de príncipe demonio. Actualmente Perturabo y los guerreros de hierro tienen su base en el mundo demoníaco de Medrengar, en el Ojo del Terror, el cual el Primarca convirtió a su llegada en un fortín inexpugnable. La máxima expresión de esto es la Fortaleza del Odio, donde reside el mismo desde entonces, un bastión sin ningún punto débil. Por motivos desconocidos para el Imperio, tuvo lugar en Medrengar una guerra civil conocida como Disputa del Hierro, y donde decenas de partidas de guerra de marines espaciales del caos, cultos demoníacos y legiones titánicas traidoras se vieron arrojados a la vorágine de una batalla implacable. La guerra terminó tan abrupta y repentinamente como había empezado, lo que llevó a algunos a creer que el conflicto se había llevado a cabo de acuerdo con los designios del Primarca, a fin de eliminar a los débiles y a los indignos de entre sus vástagos. Tras esto, los guerreros de hierro han estado más o menos activos en el devenir del Imperio, y tras la aparición de la Cicatriz Maledictum, el Primarca Demonio ha movilizado a 1000 ejércitos y coordinado una gran estrategia para atacar a los mundos imperiales más fuertemente defendidos del Segmentum. Una docena de mundos fortaleza, que anteriormente eran considerados inviolables, que han sido llevados al borde del desastre total por las despiadadas tácticas de asedio de los guerreros de hierro. Y hasta aquí podemos dar por terminado el trasfondo en 5 minutos al cuadrado sobre Perturabo y la Cuarta Legión. Aunque bien es cierto que Perturabo no tiene una de esas personalidades cautivadoras que como si pueden tener otros de sus hermanos primarcas, lo cierto es que parece como un personaje muchísimo más realista. Es como un señor muy pragmático que quiere que las cosas salgan bien, sin importar el precio ni el cómo se hagan, que quiere que su legión sea lo mejor que pueda ser, como alcanzar su máximo potencial, y que bueno, también es muy curioso porque no tiene una motivación clara para cambiarse de bando, como si pueden tener otros sus hermanos. Por ejemplo, yo que sé, pues a Angron, que le puteó el emperador, o a Mortarion, ¿no? O sea, simplemente Perturabo pues estaba ahí, hacía sus cosas de la Gran Cruzada, iba a donde le mandaban, claro, siempre teniendo en cuenta que iba a sitios pues bastante ingratos, ¿no? Que no elegía él, claro, porque se lo imponían, y que tampoco es que se llevara bien con el resto de primarcas, ni con el resto de fuerzas del Imperio, ni con nada, y de hecho pues tenían bastante poca popularidad, ¿no? Y entonces es como si yo quiero hacer mis cosas y pues eso, alcanzar mi potencial y tal, no creo en tu cruzada, no creo en un emperador y no creo en nada de esto, pues obviamente el caos tiene muchas más posibilidades para mí que es permanecer neutral. O sea, no es que el emperador me haya hecho nada personalmente que yo diga me voy a pasar al caos, ¿no? Pero voy a estar mucho mejor en el caos, ¿no? Tener como mucha más libertad, por así decirlo, para hacer lo que yo quiera y gestionarme la vida y que de verdad pues conseguir es que mi legión pues sea lo mejor, ¿no? Entonces es como bastante curioso, ¿no? Como muy realista realmente, ¿no? Como una forma de pensar muy pragmática y que en el fondo tiene sentido, ¿no? Supongo. En la mente de Perturabo tiene sentido y obviamente de fuera parece que también tiene sentido. No sé si vosotros pensáis lo mismo o si creéis que no, que Perturabo tiene merecida su gloria de primarca de segundo nivel,
o si, yo qué sé, si os ha molado su historia y os han dado ganas de saber más de él o de que tenga como un papel un poco más importante, que no tiene pinta por el momento, la verdad. Y recordaros, antes de acabar, que podéis seguir a Sin Mace Maine tanto en YouTube como en iVoox y en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, darle a me gusta y dejadnos vuestras opiniones en los comentarios. Y sin más, hierro dentro, hierro fuera, que es el eslogan de los guerreros de hierro. Y hasta el próximo capítulo.